Capítulo 3. Las dos mujeres miraron a la duquesa, esta parecía más joven, en sus ojos chispeaba un brillo divertido, que nunca antes le habían visto. ¿En qué está pensando? El conde de Dernés necesita una institutriz y un preceptor para sus 3 hijos, unos demonios según parece, pero no pueden ser peores que Megan sonrió divertida. Nadie puede ser peor. No es cierto. No soy tan mala. Protestó la joven. Pero. Le diré a mi nieto que escriba al conde y le informe que he encontrado lo que necesita, una institutriz y su hermano, un joven estudiante que no ha podido ingresar en la universidad por falta de medios. Una vez que estéis allí, nadie os molestará, el conde seguramente deje el castillo para proseguir la búsqueda de esposa. ¿Quiere que me haga pasar por un chico? Dijo Megan pasando sus manos por sus pechos y su cintura mostrando así sus curvas de mujer, que no eran muchas, pues a pesar de tener casi los 18 años, no estaba demasiado desarrollada y su cuerpo era poco voluptuoso. En la casa aún conservamos la ropa de cuando mis nietos eran jóvenes. Habrá que adaptarlas, quizás sería conveniente que te cortaras el pelo. No será necesario. Me marcharé sola. Dijo Priscila. Me temo que mi querida ahijada tratará de hacer con Megan lo que tu padre ha hecho contigo, con la diferencia de que tú eres mayor de edad y por tanto, tu simple negativa te salvaría del matrimonio con Lord Gunther. Si dejas sola a Megan, Dios no lo quiera, no solo Inglaterra tendrá que hacer frente a un peligro mayor que Napoleón, sino que es muy posible que no pueda hacer nada para impedir un matrimonio acordado por su hermano. ¿Cómo lo haremos? Preguntó Megan, que se mostraba absolutamente entusiasta con la idea. Mandaré a un lacayo para que traiga la ropa de mis nietos, le diré que pienso donarla a los pobres. Esta noche cenaré con mi nieto y le pediré que escriba al conde de Dernés informándole de los hermanos Blusky. Conozco a una modista que la adaptará a ti. Pero si su nieto y el conde son amigos, sería conveniente que no nos viera, dijo Priscila. Tienes razón. No saldréis de la habitación hasta que no estéis preparadas para ir a Escocia. Miró a Megan con la ceja levantada esperando algo más que un asentimiento. No saldré, prometió. Aquella noche la duquesa y su nieto cenaron solos. Si éste se sintió decepcionado, no lo demostró, tampoco se mostró sorprendido cuando su abuela le contó que conocía a las personas que podrían ayudar al conde escocés con sus hijos. Pese a ser 3 pequeños demonios, no creo que Duncan consienta que cualquiera se ocupe de ellos y menos, un joven imberbe. Tiene una educación excelente y una edad que le permitirá alcanzar con los niños un mayor nivel de confianza, es incluso probable que participe en algunas de sus diabluras, lo que equivaldrá al desastre, pensó, a controlar los excesos de los pequeños. Por su parte, la señorita Priscila dudó un momento. Blusky es absolutamente capaz de controlar al hermano y a los diablillos, estoy segura. Mañana mismo informaré a Duncan. ¿Cuándo crees que podrían partir hacia Dernés? Una semana, dijo, calculando el tiempo que les llevaría traer la ropa, arreglarla y disponer el viaje. Muy bien. Le comunicaré que los espere la última semana de mayo. Quizá te esté tan agradecido que consigas casarle con tu protegida, bromeó. La duquesa miró a su nieto, controló el acto reflejo de coger sus impertinentes, pero, aun sin querer, esbozó una leve sonrisa, tan breve que su nieto no alcanzó a verla. Lady Megan era hermosa, pero aún no estaba preparada para ser la esposa de alguien, sin embargo Priscila podía ser una buena candidata, aunque no diría nada o, conociéndolas, se negarían a marchar. Lady Megan Fitzgerald era ahora el señor Morgan Blusky, su pelo cortado a la moda de Londres y las ropas anticuadas le daban un aspecto bastante singular, le añadieron unas gafas ligeramente ahumadas que componían su nueva personalidad. Tenía que mirar por encima de ellas para no marearse y eso también contribuía a darle una imagen de pequeño erudito. Por su parte, Priscila había añadido a su vestuario habitual una serie de vestidos de corte ancho y de colores de la gama del gris oscuro y marrón, había conseguido también unas cofias, que escondían su pelo rojo, además de unos chales negros, que le conferían el aspecto de una solterona sin posibilidades de conseguir una segunda mirada, en resumen, lo que se espera de una institutriz. El viaje hasta Dernés resultó aún más divertido que el que hicieran a Irlanda,
viajaron en el coche de postas y el último tramo, en un coche alquilado, parando a dormir en posadas que a medida que se acercaban a Escocia eran más parecidas al modo de vivir de quienes las habitaban. Las posadas inglesas eran más elegantes, pero el trato era más frío, mientras que según viajaban hacia el norte las posadas iban siendo más funcionales y sus dueños más cálidos en su trato. El paisaje envolvió a las dos jóvenes, haciéndolas sentir que aquel engaño formaba parte de algún cuento de duendes. Meghan no dejó de mirar en ningún momento por la ventanilla del coche que las acercaría a menos de 2 millas de la casa del conde, donde les esperaba su carruaje para llevarlas hasta la mansión. Como una broma de la naturaleza entre los páramos, apareció un enorme bosque de cedros, que rodeó el camino durante toda la jornada hasta llegar por la noche a la posada. Allí despidieron al conductor y el coche de alquiler y esperaron en el interior. A esas horas estaba abarrotada de la gente del pueblo, quienes las inspeccionaron desde todos los puntos de vista, hasta que entró un hombre preguntando a voz en grito por los hermanos Blusky. El hombre que las recogió vestía al estilo escocés, una camiseta blanca y un kilt de cuadros verdes, blancos y negros. Parecía tener más de 100 años en su cara, pero su cuerpo se mostraba fuerte y ágil. Ambas se sorprendieron al ver cómo levantaba los 2 baúles que llevaban consigo al mismo tiempo y, en un único movimiento, los colocaba en la parte trasera del carro. «Mi nombre es Henry. El conde está impaciente por conocerles», dijo en un tono musical y ronco que encantó a las 2 jóvenes. La aventura empezaba y ambas se cogieron las manos nerviosas. Durante el trayecto miraban a su alrededor tratando de adivinar cómo sería el camino, que la noche cubría completamente. Una mujer, no mayor de 40 años, las recibió en la puerta a su llegada al castillo. Apenas pudieron apreciar los contornos de este, que parecía una mole de sombras. La única luz que se veía era el candil que llevaba la que debía de ser el ama de llaves. Por dentro el castillo nada tenía que ver con las historias medievales que ambas habían leído. La entrada estaba custodiada por una docena de armaduras completas que estaban a cada lado de cada una de las 3 puertas en el frente. Una escalera a la derecha de la entrada y 2 puertas más a los lados de la escalera. «Mañana a las 8 se entrevistarán con el conde», dijo la mujer, que parecía terriblemente contrariada con su presencia. «Si fuera tan amable de subirnos a nuestra habitación cualquier cosa para cenar, le estaríamos muy agradecidos», dijo Priscila. «Aquí ustedes son iguales que los demás criados. Si quieren comer, lo harán en la cocina o ustedes mismos se subirán la comida a sus habitaciones», contestó el ama de llaves. Parecía tan ofendida como si hubieran pedido que limpiara sus orinales. «Creo que no», dijo Meghan olvidando su papel. «Usted personalmente nos subirá a mi hermana y a mí la comida en cuanto nos haya indicado cuáles son nuestras habitaciones. No es algo que vaya a suceder, así que si quieren comer algo, tendrán que preparárselo personalmente o esperar a desayunar mañana en la cocina», les dijo levantando la voz y señalándoles con la mano que la siguieran. En un silencio tenso los llevó por las escaleras hasta la 2ª planta, donde con malos modos les abrió las 2 puertas que serían sus habitaciones, dejándolas solas en mitad del pasillo. Los ojos de Meghan se entrecerraron en una expresión que Priscila conocía demasiado bien. «No», le dijo. «Recuerda por qué estamos aquí». Estaban inspeccionando ambas habitaciones cuando llegó el hombre que las había ido a recoger y dejó los baúles en el pasillo. Parecía ser indiferente a todo, incluso a ellas, excepto en su voz, que sonaba amable. El resto del hombre contenía la dureza de la roca. «¿Han decidido dónde se instalarán?», preguntó. Meghan miró a Priscila, y decidieron poner los baúles en el mismo cuarto. Priscila le indicó con la mano la puerta que tenía frente a ella. Cuando el hombre colocó los baúles, se marchó sin pronunciar una palabra, cerrando la puerta tras él. El sonido de la puerta sonó como si se hubiera cerrado una trampa sobre ellas. En cuanto abrieron la cama descubrieron, además, una sorpresa que seguramente habían dejado allí los niños para ellas. Bajo el cobertor y las mantas, entre las sábanas, 3 pequeñas ranas saltaban tratando de escapar. Priscila dio un traspié asustada. Sin embargo, los ojos de Meghan permanecían entrecerrados, anunciando sin lugar a dudas que no pensaba dejar pasar aquello. Taparon de nuevo a las ranas y ambas bajaron por la escalera de servicio hacia lo que esperaban fuera la cocina. No encontraron a ningún miembro del servicio y tuvieron que investigar por sí mismas dónde se encontraba la despensa. Comieron un trozo de pan con queso, que fue lo único que pudieron encontrar.
Imaginaron que la despensa se encontraba tras la puerta que había detrás de los fogones, pero la misma estaba cerrada con llave. Ni que decir tiene que tanto el queso como el pan estaban duros, y ni rastro de leche o de té. Megan subió con una jarra con agua, y después de recoger las otras ranas que por supuesto, se encontraban en la cama de la otra habitación, las fue depositando en la jarra. Su tía estaba tan enfadada con el recibimiento que no la detuvo, a pesar de saber, con absoluta certeza, que no pensaba hacer nada bueno. Por fortuna, llevaban en sus baúles ropa de cama, así que después de cambiar la ropa mojada, se acostaron inmediatamente. Megan se durmió enseguida, no así Priscilla, que se sintió terriblemente abatida, no tanto por los inconvenientes surgidos a su llegada, como por la sensación de estar actuando de manera egoísta. Se sintió como si hubiera vivido en un sueño y la realidad se hubiera colado por fin ante sus ojos. Ella era poco más que una criada, pero su sobrina era la hija de un marqués. Megan no tenía por qué pasar por aquellas calamidades. No había nacido para eso y no pensaba permitirlo. Ella había cobrado un salario por cuidar de Megan, pero en realidad nunca hizo nada que no hubiera hecho igualmente gratis. Su destino era trabajar para otros, y aceptar que no era más que una empleada y que tendría que serlo para el resto de su vida, a menos que aceptara la solución de Lord Gunther, lo que era, incluso en aquel momento de absoluta desesperación, algo que nunca haría. No pensaba permitir que su sobrina conociera este mundo, su mundo, ni siquiera como diversión. Decidió que regresarían con la duquesa viuda de Chester, dejaría allí a Megan y ella buscaría un empleo o quizá intentaría montar un negocio, una mercería, pensó, tenía dinero suficiente para mantenerse hasta que decidiera qué hacer y seguramente, la duquesa podría hacerle un préstamo si se decidía por un negocio. No podía soportar la idea de Megan comiendo sobras y que otros la trataran como si no fuera nadie. Megan era alguien, ella no, pero su sobrina era una dama. Cuando Priscilla entró en el estudio, situado junto a la biblioteca en la planta baja, el conde la estaba esperando con el ceño fruncido y parecía muy contrariado. En un sofá situado bajo uno de los ventanales que daban a un pequeño jardín, estaban 3 niños sentados. Sus rostros eran la viva imagen de la indignación. Los 2 muchachos la miraban como si ella fuera el mismo demonio. La niña trataba de mantener el ceño fruncido, pero enseguida se olvidaba de que tenía que demostrar su enfado. De hecho, enseguida empezó a mirar a Priscilla con curiosidad y una sonrisa de agrado. El conde miró a Priscilla tratando de intimidarla, pero ella estaba muy cansada, apenas había dormido, también estaba muy enfadada, aunque no se reflejara en su rostro o en su actitud. No estaba dispuesta a pasar ni un solo minuto más en aquella casa y por tanto, no pensaba permitir ni regaños ni sermones. «Imagino que usted es el dueño de la casa», afirmó con voz dura y educada. El conde frunció el ceño aún más, iba a decir algo pero Priscilla le interrumpió. «No es extraño que usted no encuentre personal para que se ocupe de los niños. Para empezar, aunque hubiéramos sido las criadas más bajas, somos merecedoras de la mínima consideración, como que se nos esperara con la cena preparada y las habitaciones calientes». El conde se dejó caer sobre el respaldo de la silla con toda su atención puesta en la mujer, que parecía la imagen misma de la dignidad. Ni siquiera trató de imaginar qué habría debajo de su cofia y sus amplios y horrorosos vestidos. Su atención estaba en cada una de las palabras de la mujer y en aquellos ojos verdes que despedían chispas, esperando cortésmente el momento de ponerla en su sitio. «Pero no somos criados, milord, somos una institutriz y un maestro, lo que nos sitúa en un estrato superior a los criados, por lo que debemos ser atendidos por estos y no vernos obligados a rebuscar entre las sobras para cenar y, mucho menos, permitir sus impertinencias. Si los criados no nos respetan, malamente lo harán unas criaturas que por el modo en que funciona esta casa, no pueden ser más que pequeñas bestias salvajes». Ella cogió aire para respirar y miró por primera vez a los niños. Estos habían perdido parte de la indignación durante su discurso y algo parecido al miedo apareció en sus ojos, excepto en la más pequeña, una niña que no podía tener más de 5 años. Esta la miraba con admiración, tratando de contener la sonrisa que se le escapaba de la boca. «¿Ha terminado?», preguntó el conde con una calma que no reflejaba su ánimo en absoluto. Aunque una parte de él estaba contento de encontrar una institutriz con carácter, no podía permitir el modo impertinente en que se dirigía a él. Si ella estaba por encima de los criados, él estaba por encima de todos ellos. «Para empezar, se dirigirá a mí llamándome milord, y no puede pretender decirme cómo puedo o debo tratar a las personas que trabajan para mí. Milord, espero que al menos se ofrezca a llevarnos, aunque sea en un carro, hasta la posada para que usted pueda seguir dirigiendo su casa y educando a sus hijos de la manera tan extraordinaria en que lo viene haciendo», dijo con